Amén. Estamos hablando sobre cada una de las piezas de la armadura de Dios descritas por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Hasta ahora hemos dicho que estamos en una batalla. Esta batalla es real, es una batalla de todos los días. Mi esposa en la primera oportunidad compartía acerca de esta batalla donde se refería a tres enemigos, aleluya, constantes, a los que nos tenemos que enfrentar todos los días. Nuestro adversario, Satanás, el mundo, los valores del mundo, ¿verdad? No las personas, sino los valores y el sistema del mundo. Y también mencionaba acerca de nuestra propia carne. Tenemos que enfrentar entonces este tipo de adversidades. Por ello Pablo nos dice que tenemos que ponernos toda la armadura del Señor. La semana pasada comenzamos a hablar de la primera pieza de la armadura de Dios y solamente para recordar mencionábamos la importancia en función del cinturón en una armadura de todo soldado. El cinturón era, aleluya, lo que unía a todas y cada una de las piezas de esta armadura. Por eso su importancia. Y también, aleluya, hablábamos, bueno, de el cinturón de la verdad, que es la primera arma que se nos presenta y que Pablo nos anima a que nosotros nos, aleluya, ciñamos con el cinturón de la verdad. Es interesante que este llamado que Pablo hace, y lo mencionaba la semana pasada, es un llamado de aleluya, de estrategia militar. Y entonces nos dice: manténganse. Si usted va conmigo al versículo 14 de Efesios capítulo 6, dice: manténganse firmes. Amén. Estad firmes, dice otra versión, y la Nueva Traducción Viviente dice que tomemos la posición. Amén. Si queremos mantenernos firmes, si queremos estar firmes, si queremos mantener la posición, Pablo, aleluya, ve importante que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Hoy vamos a hablar de la segunda pieza y Pablo sigue diciendo: protegidos por la coraza de justicia. En ese mismo versículo 14, Pablo nos habla de una segunda herramienta en la armadura que se describe de la armadura de Dios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Protegidos por la coraza de justicia. Tenemos que entender la idea que Pablo toma para poder desarrollar este consejo o esta recomendación que hace a la iglesia en Éfeso. Pablo estaba aleluya, en mente, estaba pensando lo que representaba la armadura en un soldado romano. Amén. Por eso puntualmente señala el cinturón, por eso puntualmente dice la coraza, por eso señala también el yelmo, el calzado, la espada, etcétera, etcétera. Porque Pablo tiene presente esa imagen de un soldado que para mantenerse firme, para enfrentar las vicisitudes en una batalla, para enfrentar las adversidades y mantenerse firme, él necesita estar bien ceñido, ajustado con el cinturón, para que todas las piezas de su armadura puedan trabajar y funcionar correctamente. Pero también Pablo tiene la imagen de lo que representa ese peto o en el pectoral, aleluya, en el soldado, lo que conocemos como la coraza. Amén. Que era un peto, era un pectoral que en muchos de los casos era una pieza que tapaba la parte de enfrente, lo que era el tórax, y la parte de atrás de la espalda. Y esta coraza o este pectoral le protegía al soldado, hermanos, aleluya, de los golpes que pudiera recibir en toda la parte del cuello hasta, aleluya, abajo de la cintura o hasta la altura de las caderas. Y entonces el soldado se sentía protegido al ir a la batalla con este tipo de herramienta. Protegía su pecho, como lo hace actualmente
claramente lo vemos nosotros en los policías que traen un chaleco antibalas. Amén. Ese chaleco está diseñado para proteger las partes, aleluya, del tórax del cuerpo donde pudieran recibir algún golpe certero. ¿Por qué? Porque en esta área es donde tenemos la mayoría de los órganos vitales. Ahí está el corazón. Tenemos nosotros, aleluya, lo que es el hígado, los riñones, los pulmones. Todos esos órganos vitales necesitaban estar bien protegidos. Bueno, Pablo nos dice, si queremos estar protegidos, esa es la palabra que utiliza la Nueva Traducción Viviente, protegidos con la coraza de justicia, necesitamos nosotros ponernos esa armadura. Si queremos protección en los órganos vitales de la vida cristiana, si queremos fortalecer cada órgano o proteger cada órgano en nuestro, aleluya, en nuestro peregrinar como hijos de Dios, en nuestro desarrollo de vida, de fe, necesitamos protegernos con la coraza de justicia. En ese sentido, Proverbios capítulo 24 versículo 3 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Satanás no se equivoca. Satanás no le está tirando, aleluya, a lastimarte un dedo. Satanás no está tirándole a sacarte una uña. Satanás no le está tirando a sacarte un poco de pestañas o de cejas. Satanás no está tirándole a jalarte las orejas. Satanás le está tirando a tu corazón. Satanás le está tirando al órgano vital, aleluya, de tu fe, porque él sabe, aleluya, que su trabajo es hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que esta vida la tengan en abundancia. Den un aplauso fuerte al Señor. Por eso dice Pablo: pónganse la armadura de Dios, aleluya, pónganse la armadura del Señor. Hay que proteger nuestras vidas de todo ataque, de toda artimaña del diablo. Si recordamos o vamos un poco más, aleluya, al inicio del verso 10 en adelante, la Biblia dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Esa es la encomienda. Ese es, aleluya, la encomienda. Nosotros necesitamos tomar la armadura de Dios para que ésta nos dé la protección. Y ahí está la función de la coraza de justicia. El comentario de Adam Clare señala lo siguiente: así como la coraza protege el corazón, los pulmones y todas aquellas funciones vitales que están contenidas en lo que se llama la región del tórax, la justicia también protege todo lo que el hombre necesita para su existencia espiritual. Si queremos protegernos, necesitamos, aleluya, ponernos la coraza de justicia. La pregunta es: ¿cómo podemos ceñirnos la coraza de justicia? Quiero responder a esa pregunta con 3 puntos. Primero, lo primero que tenemos que hacer, si queremos ponernos la coraza de justicia, la primera recomendación es: viva por la fe la justicia de Dios. Tenemos que aprender a vivir por la fe la justicia de Dios. Cuando Pablo habla de la coraza de justicia, de esa herramienta de protección para nuestros órganos vitales, hablando en un sentido espiritual, no está pensando en nuestra propia justicia. No está pensando, aleluya, en tu propia justicia, en la justicia personal. Él no está pensando qué tan bueno tú eres, qué tan bien te conduces, qué tan bien te comportas. Pablo no está diciendo, aleluya, protéjanse con sus buenas obras, con sus acciones buenas.
Porque Pablo sabe, aleluya, que la justicia personal, la justicia propia del ser humano no es capaz de brindarnos la protección que necesitamos. Nuestras acciones correctas, nuestras acciones, aleluya, por más buenas que sean, aleluya, no son capaces de comprarnos un lugar en el cielo. ¿Está conmigo? Nuestras buenas acciones no son capaces de comprarnos un lugar o de abrirnos las puertas del cielo. Pablo entiende entonces, aleluya, que lo que nosotros podemos hacer es ponernos la coraza de justicia, esa protección que nos brinda no nuestras obras buenas, nuestras acciones correctas o nuestras buenas conductas, sino la justicia que viene de Dios. Pablo está pensando en la justicia de Dios. Por eso habla con la seguridad, aleluya, con la que un soldado sale a la guerra a pelear, porque sabe que sus órganos vitales están protegidos, aleluya, con una coraza de hierro. Amén. En casos donde el soldado era una persona poderosa o de rango, o que tenía, aleluya, una buena economía, aleluya, en el caso como eso, no usaban una coraza de hierro, usaban una coraza de bronce. Amén. Oiga, eso les daba a ellos una seguridad. Bueno, con esa seguridad con la que ellos salían a pelear, Pablo toma, aleluya, esta analogía, y entonces dice: nosotros tenemos una coraza que nos protege de cualquier artimaña del diablo. No es tu justicia, no es tu acción correcta, no son tus buenas obras, porque esas nunca serán suficientes. Dijo el profeta Isaías que nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia. Pero lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por su gracia, por su favor, aleluya, Él nos ha hecho justos delante de Dios. Y ahora, por medio de esa justicia, usted y yo podemos entrar al reino de los cielos. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. A veces buscamos la protección a través de nuestras propias acciones. ¿Qué tan buenos somos? Sabe que en la Biblia encontramos un grupo de personas llamados los fariseos. Los fariseos eran judíos que ponían demasiado hincapié en obedecer no solamente los mandamientos que Dios les había dado a través de la ley de Moisés, la ley mosaica, sino que, aleluya, ponían hincapié en obedecer reglas extras que ellos habían sumado y que ahora llevaban al pueblo hasta oprimirlo para que las cumpliesen. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos tenían el pensamiento, aleluya, al creer que su obediencia a esos mandamientos extras los mantendrían alejados del pecado, y por lo tanto los haría tan justos que ellos podían acceder al reino de los cielos. Amén. Por eso cuando aquel muchacho se acerca con Jesús para decirle: ¿qué tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? Y cuando Jesús le responde, dice: he cumplido cada uno de ellos. Porque ellos estaban acostumbrados, aleluya, a valorar sus obras, aleluya, a darles valor a sus obras, de tal forma que sus buenas acciones, aleluya, según ellos, en obediencia a los mandamientos, aleluya, de esta forma ellos pretendían llegar al cielo y encontrar el favor de Dios. Sin embargo, ellos estaban equivocados. Jesús puntualmente les señalaba su error. De hecho, si usted va a Lucas capítulo 18, ahí en sus notas usted va a encontrar el versículo número 10. Voy a leer los siguientes versículos, pero en el verso 10 Jesús comienza a hablar en su narración sobre una parábola en la que se ilustra la actitud típica de un fariseo, un legalista, alguien que cree que puede ganarse el favor de Dios por su propia bondad. Lucas 18:10 comienza y dice: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos.
Jesús comienza esta parábola señalando estas dos personas. Los dos iban a orar, porque orar, aleluya, no estaba limitado a cierto grupo de personas. Jesús señala a un fariseo, un religioso, un legalista, un hombre acostumbrado a practicar sus obras, aleluya, como un medio, aleluya, de alcanzar el favor de Dios. Y del otro lado estaba un hombre considerado, aleluya, como el peor de los pecadores. Cuando Jesús dice un despreciado cobrador de impuestos, no está hablando de su sentir, está hablando del sentir del pueblo. Porque el mismo pueblo judío, cuando se refería a un recaudador de impuestos, se refería como un personaje despreciable, como un pecador. No había un pecador tan grande como un publicano, también así conocidos. Publicano, ¿por qué? Porque ellos se encargaban de cobrar los impuestos para entregarlos a Roma. Y entonces los judíos se sentían de alguna manera traicionados por alguien de su propia raza, de su propia nación. Y no solamente por eso, eran considerados personajes despreciables, mal vistos por la sociedad judía, porque cobraban hasta 4 veces más de los impuestos que la gente de su pueblo tenía que pagar. Eran pueblos pobres, era gente que estaba oprimida, era un pueblo cansado de la esclavitud, cansado de la opresión, pero sus propios hermanos de raza se encargaban de hacer más triste su situación. Por eso eran despreciados. Y cuando Cristo los señala, habla del sentir no de él, sino del sentir del pueblo. Aleluya. Cuando alguien habla de un publicano, es un hombre despreciable. Bueno, ahí estaban los dos, un fariseo, aleluya, un publicano. Y entonces los dos estaban orando. Sigue diciendo: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros. Amén. Fíjese: tramposo, pecador y adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Este hombre le decía al Señor, aleluya, todas las acciones que él practicaba. Amén. Como para decirle a Dios: no hay forma de que me digas no hay lugar para ti en el cielo. Tengo ganado el cielo. Tengo ganado el favor de Dios. Dios tiene que estar de mi lado. ¿Por qué? Porque hago todas estas cosas. Escuche, las obras no son malas. Las obras buenas no son malas. Las obras buenas, aleluya, no es que esté mal hacerlas, aleluya. Lo que sucede es que a veces caemos en el error de pensamiento, en el que pensamos que las obras buenas nos pueden llevar al cielo. La Biblia es muy clara. Si usted va, aleluya, a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La versión del 60 dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No es un mérito el poder, el alcanzar la salvación, el recibir el perdón de nuestros pecados. No es un mérito que nosotros podamos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Amén. No es, aleluya, por nuestras obras que somos salvos. Lo hemos dicho en otra ocasión. Las obras no salvan, pero los salvos hacen obras. Amén. Porque fuimos diseñados para buenas obras. Así lo dice Pablo en el capítulo 2 más adelante. Amén. De Efesios. Entonces tenemos que entender, aleluya, que esta actitud del fariseo en ocasiones, hermanos, también toma lugar en nuestro tiempo. Y hay personas pensando en su justicia personal. Y hay personas pensando que son tan buenos ciudadanos. Soy tan buen vecino, soy tan buen esposo, qué bueno que seas una persona buena.
Amén. Que hagas cosas buenas. Sin embargo, las obras no te llevarán al cielo. Lo que necesitan las personas buenas, como las personas que no son tan buenas, necesitan la gracia y el favor de Dios para alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la gracia del Señor. Mire lo que dice la escritura más adelante en el verso número 13 de Lucas 18. Estoy leyendo: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Dice, y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Dice que ni siquiera por la vergüenza se atrevía a levantar la mirada al cielo. Su aspiración, aleluya, solamente se limitaba a recibir misericordia y compasión de parte del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Cristo no se hace esperar en el verso 14. Lucas 18: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. No fue el fariseo, sino el pecador, aquel, aleluya, recaudador de impuestos despreciado, aleluya, quien regresó a su casa. Y escuche la palabra, dice justificado. La palabra justificado, hermanos, aleluya, es una manera de decir hecho justo. Oiga, ¿cómo es posible que un pecador, aleluya, pueda ser presentado delante de Dios justo? Pueda presentarse delante del Señor, aleluya, visto, aleluya, de esta manera, en esta condición, justificado. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos da la respuesta. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros. Te digo esto, no es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, que podemos ser justificados delante de nuestro Padre. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Todo lo que tenemos que hacer es vivir por la fe la justicia de Dios. Viva por la fe la justicia de Dios. Verso 9 de Efesios capítulo 2 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. La salvación no es un premio, no es un mérito propio. Amén. No es por obras para que tú digas: hice todo esto y ahora voy al cielo. Cumplí con todas aquellas cosas, ahora tengo el favor de Dios. Dice: no es un mérito propio del cual usted y yo nos podamos jactar. El que fue a la cruz a morir por nuestros pecados se llama Jesús. Aleluya. Y gracias a su muerte, y usted y yo hemos sido salvos por su gracia. Ahora mire lo que Pablo expresa en Filipenses capítulo 3 versículo 8 en adelante. El verso 8 y 9, la Nueva Traducción Viviente dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo mi Señor. Por amor a Él, note esto, dice: he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿A qué se refiere? Si usted lee los versículos anteriores, Pablo está haciendo referencia, aleluya, a de dónde viene, qué es lo que ha logrado. Él dice: si hay algo que yo puedo decir, bueno, yo soy judío, soy fariseo, de la tribu de Benjamín. Oiga, datos interesantes, datos importantes, datos especiales. Pero cuando Pablo llega a este punto, dice: todo eso,
todo lo anterior lo he desechado, lo tengo por basura, ya no me jacto de eso. ¿Por qué? Porque mi fin es ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces no se trata de tu justicia, no se trata de mi justicia, se trata de la justicia de Dios. Amén. Se trata de la justicia del Señor. Pero esto me desafía. Esto me desafía a vivir por la fe. Esto me desafía, hermanos, a estar día a día con el Señor. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sin Él no podemos, pero con Él, hermanos, se ha hecho posible que usted y yo seamos justos delante del Señor. Y esto nos desafía, como lo mencionaba, de tal manera que yo tengo que vivir una vida que agrade al Señor. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios me ha justificado a través de Cristo en la obra de la cruz. Amén. Y esto es interesante, hermanos, porque hemos dicho que la armadura o la coraza nos protege. Nos protege de los dardos, de las artimañas del diablo, quien es acusador. Y Satanás nos acusa constantemente y quiere traer a la memoria lo que éramos en el pasado. Y entonces Satanás te acusa y te dice: acuérdate quién eras, y acuérdate de dónde vienes, y recuerda lo que tú hacías. ¿Cómo puedes estar en la iglesia si tú vivías de esta manera? No te creas demasiado. Oiga, y Satanás acusa. Y si usted no tiene bien ajustada la coraza de justicia, algún dardo del diablo puede entrar y dañar su corazón, y dañar su vida, y dañar su caminar en Cristo a través de la fe. Aleluya. Pero Pablo dice: hay que ponerse la coraza de justicia. Aleluya. Si yo no traigo la coraza de justicia, entonces mi justicia no me va a dar lo suficiente para entender que no se trata de lo que yo hago, no se trata de mis errores, no se trata de mis aciertos, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora en Cristo todos somos una nueva criatura. Alabe al Señor en esta mañana. No permita que el diablo lo acuse. Póngase la coraza de justicia. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, aleluya. Mire lo que dice el verso 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. ¿Quién se atreve a acusar a los escogidos del Señor? Aquellos que han sido justificados y lavados con su sangre. Número 2, así como tenemos que vivir la justicia de Dios por la fe, también es importante, hermanos, este punto número 2, para ponernos la armadura de Dios. Dice: relaciónese y practique la palabra del Señor. Usted tiene que relacionarse con la palabra. Tenemos que ir más allá de simplemente leer lo que dice la Biblia. Tenemos que practicarla. Tenemos que ir más allá de simplemente oír y saber lo que nos dice el consejo bíblico. Todos los días podemos tener acceso a la palabra del Señor. Y cuando accedemos al conocimiento de la palabra del Señor, esto va a ser como una protección a nuestras vidas. Nos va a proteger como la coraza protegía a un soldado. La palabra de Dios nos va a permitir entender cómo vivir, amén, el qué hacer en determinado momento, qué decisión tomar, de qué manera reaccionar a ciertas cosas en la vida que a veces pensamos que no estamos listos para hacerlo. Pero la Biblia nos va a permitir entender cómo vivir, cómo desarrollar y cómo sostener una vida recta delante del Señor. Mire, una de las maneras en que la Biblia define la justicia es precisamente en términos
de los mandamientos divinos. Si usted va al Salmo 119, la semana pasada yo les decía, ojalá y tomen toda esta semana para leer el Salmo 119. Es un salmo muy extenso, pero muy hermoso. Tiene tanto que darnos, hermanos, para aprender a vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Salmo 119, versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando usted toma la palabra y se relaciona cada día, domingo, lunes, martes, usted tiene una relación con la palabra los miércoles, jueves, viernes, cada día de la semana, sábado, y vuelve el domingo a relacionarse con la palabra. Y no solamente eso, sino que la practica. La palabra va a ser como un escudo. Va a ser como un escudo de protección a nuestras vidas. Recuerde que esa coraza, su función era proteger el área, aleluya, torácica, el pecho del soldado, aleluya, para no recibir el daño certero a alguno de los órganos vitales de aquella persona. Por eso era importante tomar la coraza y ajustarla al cuerpo del soldado. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10 verso 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Los enemigos del cristiano, algunos de ellos se describen en este pasaje. Amén. Se describen en estos versículos. Se habla de fortalezas del razonamiento humano, se habla de argumentos falsos, se habla de todo obstáculo de arrogancia. Otra versión dice toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y si usted nota más adelante en el versículo número 5, el apóstol habla de capturar los pensamientos rebeldes. Todos hemos enfrentado o enfrentamos este tipo de cosas. De repente emociones, de repente pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque estas dos cosas, tanto pensamientos como emociones, el enemigo constantemente las quiere secuestrar, quiere tomarlas, hacerlas presa. Él quiere tomar tus pensamientos y controlarlos. Él quiere tomar tus emociones y dañarlas. ¿Por qué? Porque él sabe que tanto el pensamiento como la emoción, hermanos, en ellas se incluye. Estas dos cosas se incluye, hermanos, la forma en la que nosotros actuamos en la vida. ¿Cómo es que actuamos? De acuerdo a nuestro pensamiento. ¿Cómo es que reaccionamos? De acuerdo a nuestras emociones. ¿Me entiende? ¿Por qué habla de coraza, de justicia? Mire, para los hebreos, en el pensamiento hebreo, en el corazón estaba el pensamiento y la voluntad. El corazón estaba asociado a la manera de pensar y en la forma en que actuábamos de acuerdo, en que se actúa de acuerdo a la voluntad. Y entonces, aleluya, es precisamente la coraza de justicia lo que protege nuestro corazón, pero también protege lo que son las entrañas. Amén. Las entrañas, ahí donde están los órganos, hígado, riñones, pulmones, todo eso. Amén. Está aquí en nuestras entrañas. Amén. Y entonces la coraza cubría el corazón y cubría las entrañas. Para los hebreos el corazón era el pensamiento y la voluntad, pero en las entrañas estaban las emociones y en los sentimientos. Entonces Pablo, tomando ese concepto, entonces Pablo está diciendo, hay que cuidar el pensamiento y voluntad, y hay que cuidar y proteger los sentimientos y las emociones. ¿Por qué? Porque usted actúa de acuerdo a su pensamiento, amén, y actúa de acuerdo a sus emociones. La Biblia no se equivoca. La Biblia nos dice, amados hermanos, en Proverbios 23 versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Tal es su pensamiento, tal es él. Actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso es muy importante saber
tomar cautivos nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo, que eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios, acabamos de leerlo. Amén. Capturamos todo pensamiento rebelde. Yo sé que en nuestro pensamiento, en nuestra mente, hermanos, si pudiéramos entrar a nuestra mente, se pareciera mucho al aeropuerto de Fort Worth. Amén. Los que han estado en oiga, llegan y salen aviones así, pero oiga, pistas por todas partes, está enorme, ¿verdad? Y salen unos y entran otros y oiga, usted puede salir y decirle adiós al que va en el otro avión. ¿Por qué? Porque es un área muy congestionada en la aviación. Bueno, nuestro pensamiento, hermanos, cientos y miles quizás de pensamientos tratan de encontrar lugar en nuestra mente. Aleluya. Seguramente entre esos pensamientos hay algunos pensamientos rebeldes que Pablo menciona. Y si no ponemos atención, esos pensamientos terminamos, hermanos, llevándolos a la acción. Entonces, ¿qué hace la coraza de justicia? Me protege mi forma de pensar y protege, aleluya, mi forma de sentir, mis emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, hermanos, dictan mis reacciones. Hay gente, hermanos, que dice: es que yo soy muy emocional. Y me disculpan, pero levanté la voz porque me emocioné. Amén. Y cada rato están así. ¿Por qué? Porque están siendo controladas por sus emociones. El problema no es, hermanos, aleluya, el hecho de que no actuemos de acuerdo al pensamiento, o no actuemos de acuerdo, o reaccionemos de acuerdo a las emociones. El problema es que a veces actuamos de acuerdo a pensamientos equivocados, porque Satanás es lo que quiere hacer. Él quiere llenar nuestra mente de perversión. Él quiere de alguna u otra manera nublar y confundir nuestra mente con doctrinas y corrientes falsas, mentiras y argumentos equivocados que se adapten a la cultura actual. Él busca apelar a nuestras emociones dañadas para conducirnos de manera equivocada y producir respuestas emocionales malas e ilícitas, y quiere corromper tus deseos para anhelar lo que no es bueno. Él quiere corromper sus pensamientos y voluntad, porque él busca pervertir nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sabe que el salmista entendía lo difícil que era tratar de proteger el pensamiento, tratar de proteger nuestros sentimientos y emociones, pero entendió que si lo quería hacer, él necesitaba acudir, aleluya, y cubrir sus órganos vitales con una coraza. Salmo 119, versículo 11, la Nueva Traducción Viviente dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces yo me pongo la coraza de justicia cuando yo me relaciono y practico la palabra de Dios. Cuando vivo la justicia de Dios por la fe. Y por último, cuando practico una vida íntegra. Practique una vida íntegra. La integridad, amados hermanos, es evidencia de que estamos ceñidos, bien ajustados con la coraza de justicia, que hemos ajustado, aleluya, una protección, aleluya, a nuestros órganos, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestras entrañas, emociones y sentimientos. Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, versículos 6 al 8 lo siguiente: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas mostrando, dice, integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Un soldado tenía que salir, hermanos, bien ceñido, no solamente el cinturón. La Reina Valera de 60 habla acerca de ceñirnos el cinturón de la verdad, y habla también en ese mismo sentido de ajustar la coraza de justicia. Amén. Porque habla de ceñir. Ceñir quiere decir ajustar. Ceñir quiere decir ajustar.
Y entonces un soldado tenía que ajustar su cinturón y tenía que ajustar su coraza. Sabe que el peso de una coraza era bastante fuerte. Ese peso no podía caer sobre los hombros del soldado. La mayoría del peso de la coraza, hermanos, caía en las caderas. Por eso se ajustaba bien al cinturón. Amén. ¿Para qué? Para que el peso no cayera sobre sus hombros. Y era muy importante que se ajustara bien. Si la coraza quedaba desajustada, el soldado no estaba bien ceñido. Amén. ¿Y qué pasa cuando no trae bien ceñidos los pantalones? Ahí andamos batallando, ¿no? Y entonces él tenía que ceñirse la coraza. ¿Me entiende? Yo leía un artículo de un pastor hablando precisamente de la palabra ceñirse, y él mencionaba que en el contexto la palabra ceñirse también habla de compromiso. Un soldado bien ceñido era un soldado comprometido. Estaba comprometido, ¿sí? Estaba listo, ¿me entiende? Y era bien visto un soldado que traía su armadura bien puesta. Si no la traía bien puesta, eso, hermano, le restaba crédito a los soldados. Era irresponsable la forma en que cargaba la armadura o ajustaba la armadura. Por eso, cuando hablamos de ceñir, tenemos que entender que en contexto se habla también de compromiso. Y una persona íntegra, dice el apóstol Pablo, debemos demostrar integridad, seriedad y palabra sana. Dice irreprochable. ¿Qué sucede cuando hay integridad en la vida del creyente? Dice, de modo que el adversario, ese que te ataca tus pensamientos, ese que quiere penetrar tu forma de pensar y tomar control de tus pensamientos y de tus emociones, se va a avergonzar. Será avergonzado. Aleluya, dice, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Otra palabra en primera de Pedro capítulo 3 verso 13 al 17 dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? En otras palabras, si traen la coraza de justicia. ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si ustedes viven en integridad? Si ustedes hacen lo que es correcto. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, note, se avergüencen. Quiere avergonzar al enemigo, quiere avergonzar a Satanás, quiere avergonzar a su adversario. Viva con integridad. Ajústese la coraza de justicia. Aleluya. Usted va a ser un soldado, aleluya, comprometido. Aleluya, un soldado que practica la integridad. Dice, para que de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Quiero mencionar algunas cosas acerca de la integridad rápidamente. Primero, la integridad afecta a nuestras relaciones. La forma en que tú te relacionas tanto con Dios como con las personas, hermanos, aleluya, pesa mucho sobre la forma íntegra en la que tú vives. Íntegro quiere decir completo, entero, de una sola pieza. La Biblia nos dice en Salmo 15 versículo 1 al 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero no solamente afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra relación con las personas. 2 Corintios 4:2 dice lo siguiente. El versículo 2 dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Una persona íntegra se relaciona con Dios de una manera buena
y también se relaciona con las personas sin ningún problema. La forma en que usted trata a las personas habla mucho de su integridad. Amén. Habla mucho de quién usted es. Segundo, nos brinda estabilidad. Una persona íntegra está segura, está bien ajustada, protegida. ¿Por qué? Porque, aleluya, la integridad nos brinda estabilidad. Versículo 5 del Salmo 15 dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Una persona íntegra no tiene miedo de tropezar, no resbala, porque la integridad nos brinda estabilidad. Siguiente, la integridad es una decisión de todos los días. Es una decisión de todos los días. El Salmo 101 versículo 2 dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable, una vida íntegra. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Es decir, desde que usted sale de su casa, estando en su casa, la integridad está presente. Sale de su casa, la integridad va con usted, y regresa a su casa y la integridad regresa con usted. ¿Por qué? Porque una persona íntegra es una persona que ha decidido y determina darle valor a esa decisión. Aleluya, honrar nuestras decisiones a la hora de ser íntegro. Siguiente, produce confianza. Proverbios 10 versículo 9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Una persona íntegra, hermanos, es una persona que está confiada. Y por último, provee dirección. Mire qué maravillosa protección nos da la integridad. Pasen los músicos, por favor. Pero una persona íntegra es una persona, hermanos, que tiene dirección. Es una persona que tiene dirección. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es a través de la integridad que usted y yo podemos aclarar nuestro camino. Amén. Y saber con toda confianza que tendremos la dirección correcta que Dios sabe dar en el momento oportuno. Pónganse la armadura de Dios. Y para ello necesitamos entender, hermanos, la función de la coraza de justicia. Esa coraza de justicia te va a dar la protección que tú necesitas. Va a proteger tu vida, va a proteger tu familia, va a proteger tu casa, va a proteger tu matrimonio, va a proteger lo que tú haces. Caminarás confiado. ¿Por qué? Porque está protegiendo tu vida de la mejor forma. Proverbios 11:8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Es la justicia, no tu justicia, es la justicia de Dios. Por eso Pablo dice que tenemos que protegernos con la coraza de justicia. Póngase de pie conmigo, por favor. Proverbios 11 versículo 4 dice: en el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Y el verso 6 lo leíamos en otra versión: la justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Dios nos está llamando a ponernos, a protegernos con la coraza de justicia. A ponernos la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia nos da la protección que necesitamos en el día malo. Porque ese es el propósito de la armadura de Dios. Protegernos de las artimañas del diablo. Protegernos para enfrentar esos días malos que a veces nosotros no sabemos cuándo vendrán, pero si estamos bien armados, estaremos listos y estaremos preparados.